My dear brothers and sisters, Mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, el mes pasado, nuestro amado profeta, el presidente Nelson, nos invitó a los 12 a viajar con él a la dedicación del templo de Roma, Italia. En el viaje pensé en el apóstol Pablo y en sus viajes. En su época, habría tardado alrededor de 40 días en ir de Jerusalén a Roma. Hoy en día se tarda en uno de mis aviones favoritos menos de 3 horas. Los eruditos de la Biblia piensan que Pablo estuvo en Roma cuando escribió varias de sus cartas, las cuales fueron clave para el fortalecimiento de los miembros de la Iglesia en aquel entonces y hoy en día. Pablo y los otros miembros de la Iglesia antigua, los santos de los primeros días, estaban muy familiarizados con el sacrificio. Muchos fueron cruelmente perseguidos, incluso hasta la muerte. En los últimos 200 años, los miembros de la Iglesia restaurada de Jesucristo, los santos de los últimos días, también han sufrido persecución de muchas maneras. A pesar de la persecución, y a veces debido a ella, la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ha seguido creciendo y ahora se encuentra en todo el mundo. Sin embargo, antes de hacer un pastel, festejar y felicitarnos por tan increíble éxito, no estaría mal poner ese crecimiento en perspectiva. Hay alrededor de 7.500 millones de personas en todo el mundo comparados con los 16 millones de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Un rebaño pequeño. A la vez, en algunas partes del mundo, el número de personas que creen en Cristo está disminuyendo. Incluso en la Iglesia restaurada del Señor, aunque el número de miembros sigue creciendo en general, hay demasiados que no reciben las bendiciones de la participación regular en la Iglesia. En otras palabras, donde sea que se encuentren en este mundo, hay más que suficientes oportunidades de compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con las personas a las que conocemos, estudiamos, vivimos, trabajamos y socializamos. Durante el año pasado tuve la emocionante oportunidad de participar más profundamente en las actividades misionales de la Iglesia en el mundo. A menudo he meditado y orado sobre la gran comisión del Salvador a sus discípulos, nosotros, como sus hijos, de ir, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. He pensado mucho sobre la siguiente pregunta: ¿cómo podemos nosotros, en calidad de discípulos de Cristo, cumplir lo mejor que podamos esa gran comisión en nuestra vida diaria? Hoy los invito a meditar en esa misma pregunta en su corazón y mente. Durante décadas, los líderes de la Iglesia han resaltado el toque del clarín, cada miembro un misionero. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo, tanto en el pasado como ahora, han compartido el Evangelio con sus amigos y conocidos con entusiasmo y gozo. La llama de su corazón se enciende con el testimonio de Jesucristo y tienen el deseo sincero de que otras personas sientan el mismo gozo que ellos han encontrado en el Evangelio del Salvador. Algunos miembros de la Iglesia parecen tener un don para esto. Les encanta ser embajadores del Evangelio. Ofrecen servicio y dirigen la obra con valentía como miembros misioneros. Sin embargo, otros tenemos más dificultad. Cuando se habla de la obra misional en las reuniones de la Iglesia, las cabezas se van descendiendo lentamente hasta que terminan escondidas detrás de los asientos. Los ojos se centran en las Escrituras o cierran en meditación para evitar el contacto visual con otros. ¿Por qué razón? Quizás nos sentimos culpables por no hacer más, por compartir el Evangelio. Tal vez no estamos seguros de cómo hacerlo. O tal vez nos sentimos tímidos de hacer algo con lo que no estamos familiarizados.
lo entiendo. Sin embargo, recuerden que el Señor nunca ha exigido esfuerzos misionales expertos y perfectos, sino que el Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta. Si ya están haciendo la obra misional alegremente, sigan haciéndolo y sean un ejemplo para otras personas. El Señor los bendecirá. Si por el contrario sienten que han estado demorando compartir el mensaje del Evangelio, quisiera sugerir 5 cosas que cualquier persona puede hacer sin sentirse culpable para participar en la gran comisión del Salvador de ayudar en el recogimiento de Israel. Primero, acérquense a Dios. El primer gran mandamiento es amar a Dios. Es una de las razones principales por las que estamos en esta tierra. Pregúntense, ¿en verdad creo en el Padre Celestial? ¿Lo amo y confío en Él? Cuanto más se acerquen al Padre Celestial, más brillarán su luz y gozo desde su interior. Otras personas notarán que hay algo único y especial en ustedes y les preguntarán sobre ello. Segundo, llenen su corazón de amor hacia otras personas. Este es el segundo gran mandamiento. Intenten, de verdad, ver a aquellos a su alrededor como hijos de Dios. Ministrénlos, sin importar si sus nombres están en su lista de hermanas o hermanos a los que ministran. Ríanse con ellos, regocíjense con ellos, lloren con ellos, respétenlos, sánenlos, elévenlos y fortalezcanlos. Esfuércense por emular el amor de Cristo y tener compasión por ellos, incluso aquellos que no sean amables, que se burlen y que quieran herirlos. Ámenlos y trátenlos como hijos del Padre Celestial. Tercero, esfuércense por caminar en la senda del discipulado. A medida que su amor por Dios y sus hijos incrementa, lo mismo sucede con su compromiso de seguir a Jesucristo. Aprenden sobre su camino al deleitarse en su palabra y al prestar oído y aplicar las enseñanzas de los profetas y apóstoles modernos. Su confianza y valor para seguir su camino aumentan al comunicarse con el Padre Celestial con un corazón dócil. Caminar en la senda del discipulado requiere práctica. Cada día, poco a poco, gracia sobre gracia, línea sobre línea. A veces se avanzan 2 pasos y se retrocede 1. Lo importante es que no se den por vencidos, que sigan intentando hacerlo bien. Con el tiempo llegarán a ser mejores, más felices y auténticos. Hablar con otros sobre sus creencias se volverá normal y natural. De hecho, el Evangelio será una parte tan importante y valiosa de su vida que no sería natural no hablar de ello con otras personas. Puede que eso no ocurra de inmediato. Es un esfuerzo de toda la vida, pero va a ocurrir. Número 4. Compartan lo que guardan en el corazón. No les pido que se pongan de pie en una calle con un megáfono y griten los versículos del Libro de Mormón. Lo que les pido es que siempre busquen la oportunidad de sacar a luz sus creencias de forma natural y normal con las personas, ya sea en persona o en línea. Les pido que sean testigos del poder del Evangelio en todo momento y que cuando sea necesario usen palabras. Gracias a que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, pueden tener confianza, valor y humildad al compartirlo. La confianza, el valor y la humildad pueden parecer atributos contradictorios, pero no lo son. Reflejan la invitación del Salvador de no esconder los valores y los principios del Evangelio bajo un candelero, sino dejar que brille su luz,
para que sus buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Hay muchas formas naturales de hacerlo, desde actos diarios de bondad a testimonios personales en YouTube, en Facebook, en Instagram, Twitter, o conversaciones sencillas con personas a las que conozcan. Este año estamos aprendiendo del Nuevo Testamento en nuestros hogares y en la escuela dominical. ¡Qué oportunidad tan maravillosa de invitar a amigos y vecinos a la iglesia y a su hogar para aprender sobre el Salvador con ustedes! Compartan con ellos la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, donde encuentran Ven, sígueme. Si conocen a jóvenes y a su familia, ofrézcanles el librito para la fortaleza de la juventud e invítenlos a venir y ver cómo nuestros jóvenes se esfuerzan por vivir estos principios. Si alguien les pregunta sobre el fin de semana, no duden en hablar sobre lo que hicieron en la iglesia. Hablen sobre los niños que se pusieron de pie frente a la congregación y cantaron con entusiasmo que están tratando de ser como Cristo. Hablen sobre el grupo de jóvenes que pasó tiempo ayudando a los residentes ancianos a recopilar sus historias personales. Hablen sobre el reciente cambio en nuestros horarios de reuniones dominicales y cómo bendice a su familia. O expliquen por qué hacemos hincapié en que esta es la iglesia de Jesucristo y que se nos llama santos de los últimos días, como los miembros de la antigua iglesia, a quienes también se les llamaba santos. De las maneras que les parezcan naturales y normales a ustedes, compartan con las personas por qué Jesucristo y su iglesia son importantes para ustedes. Invítenlos a venir y ver. Luego, aliéntenlos a que vengan y ayuden. Hay muchas oportunidades para que las personas ayuden en nuestra iglesia. No oren solamente para que los misioneros encuentren a los elegidos, sino oren todos los días con el corazón para que ustedes encuentren a aquellos que vendrán y verán, que vendrán y ayudarán, que vendrán y se quedarán. Mantengan informados a los misioneros de tiempo completo. Son como ángeles, listos para ayudar. Al compartir las buenas nuevas, háganlo con amor y con paciencia. Si nos asociamos con las personas con la única expectativa de que pronto se vistan de blanco y pidan indicaciones para llegar a la pila bautismal más cercana, es la forma equivocada. Algunas de las personas que vengan y vean, tal vez nunca se unan a la iglesia. Otras lo harán con el tiempo. Esa es su decisión, pero eso no cambia nuestro amor por ellos, ni cambia nuestro esfuerzo de continuar invitando a personas y familias a venir y ver, a venir y ayudar, y a venir y quedarse. Quinto, confíen en que el Señor obrará sus milagros. Hemos escuchado un gran mensaje del Elder Hales en cuanto a esto. Comprendan que no es su trabajo convertir a las personas. Esa es la función del Espíritu Santo. Su función es compartir lo que guardan en el corazón y vivir de forma consistente con sus creencias. Así que no se desanimen si alguien no acepta el mensaje del Evangelio de inmediato. No es un fracaso personal. Eso es entre la persona y el Padre Celestial. Su función es amar a Dios y amar a su prójimo, sus hijos. Crean, amen, hagan. Sigan ese camino y Dios obrará milagros mediante ustedes para bendecir a sus preciados hijos. Estas 5 sugerencias les van a ayudar a hacer lo que los discípulos de Jesucristo han hecho desde los tiempos antiguos. Su evangelio y su iglesia son una parte importante de la vida de ustedes, de quienes son y de lo que van a ser.
Por tanto, inviten a otras personas a venir y ver, a venir y ayudar. Y Dios hará su obra salvadora, y ellos vendrán y se quedarán. Pero quizás se pregunten, ¿qué ocurre si hago esto y la gente no responde bien? O si critican la iglesia, o si dejan de ser mis amigos. Sí, puede suceder. Desde la antigüedad, los discípulos de Cristo a menudo han sido perseguidos. El apóstol Pedro dijo, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Los santos de la antigüedad estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Recuerden, el Señor trabaja de forma misteriosa. Puede ser que debido a su respuesta semejante a la de Cristo hacia el rechazo, se suavice un corazón endurecido. Como apóstol del Señor Jesucristo, les bendigo con la confianza para ser un testigo de un testimonio vivo de los valores del Evangelio, con la valentía de siempre ser reconocidos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con la humildad para ayudar en su obra como una expresión del amor que sienten por el Padre Celestial y sus hijos. Mis queridos amigos, se regocijarán al saber que son una parte importante del largamente predicho recogimiento de Israel, preparando la venida de Cristo en poder y gran gloria con todos los santos ángeles. El Padre Celestial los conoce, el Señor los ama, Dios los bendecirá. Esta obra es ordenada por Él. Ustedes pueden hacerla. Todos podemos hacerla juntos. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén.